no hacerlo en el libro de Mateo, ¿no? Nos dice, lo primero que dice es que no uséis vanas repeticiones, ¿no? Y yo pienso lo que quiero decirle, pero a veces me atranco y es lo que decimos, ¿no? Uso su nombre para no quedarme callado. Y te alabo, Señor Jesús. Y entonces, tú cuando estás expresándote de esa manera, yo me pregunto a mí mismo y digo, ¿es real? ¿Es real esa conversación? Porque si tenemos que ponernos a pensar qué es una oración es una conversación que nosotros tenemos con el Padre. ¿Lo creen o no lo creen? Ustedes creen que su voz es escuchada en los cielos, ¿no? Y ustedes creen que en todo momento, cuando usted ora, habla con su Padre, ¿no? Y entonces, nosotros con nuestros amigos, con nuestro Padre de la carne, no, yo no le digo, papá, ¿cómo estás, Padre José María? ¿Cómo te ha ido el día, Padre José María? Entonces, ¿saben? Entonces realmente no tenemos esa intimidad, ¿no? Ni con el Padre, y algunos diremos, pues es nuestro Padre, es nuestro amigo, es nuestro hermano Jesús, ¿no? Y obviamente suena raro y no es natural, no le hablaríamos así a nadie. Y se dice que ni a padre ni a amigos, ¿no? Le hablaríamos así, ¿no? Y hablando de amigos, por ejemplo, se dice que quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Nuestra hermana Eli hace unas semanitas nos dijo que también era un regalo, ¿no? Se dice también que un amigo es el hermano que tú escoges. Porque si bien es cierto que la familia siempre los tienes, o debería ser así, ¿no? No siempre es posible. Muchos de ustedes vienen de Latinoamérica, de Sudamérica, y por circunstancias diferentes, ¿no? La distancia, el ajetreo de la vida, trabajos, pues hay muchas veces que no estamos en la misma onda tampoco, ¿sabes? Y entonces incluso el hecho de congregarnos en la iglesia puede ser un motivo de enfriamiento en nuestra relación con nuestras familias, ¿no? Porque no comparten nuestra fe. Pero, por ejemplo, estando en este último retiro de hombres, me preguntaban, un hermanito me preguntó, dice, ¿cuál era mi secreto para estar tantos años casado, ¿no? En el caso de él y mío, llevamos 28 años casados. En junio vamos a hacer 28 años casados y 6 de novios. O sea, nos conocimos con 15 años. O sea, llevamos un montón de años. Para ella a lo mejor son más que para mí. Y entonces uno encuentra una chica, le gusta y dice, quiero pasar el resto de mi vida con ella, y entonces le echa valor y le pide, y le dice, le voy a pedir que se case conmigo, ¿no? Total, ¿qué puede salir mal? Cuando uno se casa, ¿qué puede salir mal, hombres? El silencio me deja mucho más tranquilo. Pero si hay un consejo que yo les daría realmente para la intimidad entre amistades, entre hermanos, es guardar tiempo para estar juntos, ¿no? Para hablar, para reír, para llorar, para comunicarte. En definitiva, tener esa intimidad para conocerse bien con tu esposa, tu novio, tus amigos. Y en nuestro ámbito, pues hermanos y sobre todas las cosas con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque si hay algo realmente agradable, es sentirse amado y querido, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? En nuestras relaciones la intimidad es indispensable. En la alabanza, por ejemplo, nosotros tenemos un tecnicismo que se llama ensamble. Y el ensamble no es otra cosa de que cuando nosotros ensayamos en casa, preparamos un tema en casa, luego nos juntamos todos aquí y nos ensamblamos, ¿sabe? Cada uno aporta su parte, cada uno aporta lo que ha preparado. El que es músico, voz, el que dirige, ¿sabe? Pues cada uno, y entonces nos ensamblamos, pero créame que no siempre es fácil, cada uno tiene su pensamiento y, como dice la palabra, traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, de llevarnos bien, es a veces muy complicado, ¿no? Es cuestión de tira y afloja, como todas las relaciones, ¿no? Pero con el paso de los años y ministración de nuestros líderes y pastores, pues hemos conseguido tener una amistad, ¿no?
Amistad que a mí personalmente me encanta y de la cual pues estoy presumiendo ahora delante de ustedes, ¿no? Yo presumo, a mí por ejemplo me encanta que me llamen Tito Samu. Me llaman Tito Samu, ¿no? Esa intimidad me ha llevado a recibir regalos también, tengo que decir. Justamente este domingo pasado mi Lucía me regaló una sesión de peluquería. Me dijo, ven Samu, que te peino. Yo dije, sí, cariño, claro que sí. Se puso detrás mío y me peinó. Eso es fe. Amén. Bueno, y cuando me llaman Samu, porque muchas veces no me llaman Samu, me llaman Tatu, porque el Johan cuando era chiquitito, claro, obviamente no sabía hablar y no sabía decir Samu y hablaba con la T. No sé si alguno se acordará todavía. Hablaba con la T. Y entonces, como no sabía decir Samu, pues decía con la T Tatu, ¿no? Tatu, pues Tatu se quedó. Entonces, a mí me gusta porque al final hasta sus padres me llaman Tatu, ¿no? Pero bueno, a mí es una cosa, ya le digo, es una cosa que me encanta porque es una cosa nuestra, entre cada uno de ellos y yo, ¿no? Fruto de una intimidad firme y consolidada, ¿no? Una intimidad que nos podremos enfadar, porque no se vayan a pensar que nosotros nos enfadamos también, ¿eh? Nos ven aquí arriba, pero hay veces que nos sientan mal las cosas, no sabemos gestionar y nos enfadamos, ¿no? Pero aunque nos enfademos, hay una cosa que tenemos segura, es que nos vamos a querer. Nos queremos entre nosotros. Tenemos y se lo puede preguntar a cualquiera de la alabanza, ¿no? De José Luis, los Tati, cualquiera, ¿no? Cualquiera, incluso los recién llegados, enseguida captas esa amistad, ¿no? Y la verdad que es una bendición, ¿no? Recuerdo también una conversación con otro hermano que me decía un hermano que se había marchado de la iglesia por circunstancias y había vuelto, ¿no? Y este chico me confesaba, ¿no? Me confesaba, dice, y me lo confesaba realmente que yo me emocionaba, ¿no? Incluso, y me decía, Tito Samu, dice, es que tenía que volver. Y me lo dijo así, ¿sabes? Dice, es que tenía que volver. Porque yo echaba de menos todo esto y yo tenía que volver, ¿no? Y la verdad que me decía eso, que tenía que volver porque lo necesitaba recuperar esa relación con el Señor, ¿no? que todos tenemos, ¿no? Y qué bueno es cuando necesitas volver al redil con tu buen pastor, volver a relacionarte con los que tenías a tu lado, esos hermanos que estaban, te apartaste, pero luego vuelven a estar, ¿no? Si vamos a Romanos 8:26, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, ¿no? Me gustó cuando me dijo, es que yo tenía que volver, ¿no? Y entonces me vino a mí este versículo que digo, es que tenías que volver porque el Señor está en todo momento está pidiendo por nosotros. ¿Saben? ¿Están de acuerdo, no? Que en todo momento están pidiendo por nosotros. Algo y dice el versículo que es algo que no se puede expresar con palabras humanas, ¿no? No conocemos ese concepto de intercesión que Él desea tanto anhelo con nosotros. ¿Y todo esto para qué? ¿No? Todo esto en Juan 15:15 nos lo dice. En Juan 15:15 nos lo dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Subimos un nivel. El Señor quiere que subamos un nivel, porque el Señor a los siervos no le va a explicar todo lo que el Padre tiene para nosotros. El Señor no le va a decir a cualquiera lo que el Padre tiene preparado para nosotros, sino solo a sus amigos, ¿no? Dirá, a ver, que nadie se sienta desplazado, pero la realidad es que te puedes acercar y puedes ser amigo de Dios en el momento que tú quieras. ¿Amén? Pero la realidad es que no podemos amar a quien no conocemos y no podemos conocerlo
sin esa intimidad, ¿no? Sin pasar tiempo juntos con Él, ¿no? El gran poeta Lope de Vega lo expresaba de una manera en uno de sus poemas, ¿no? Que le decía, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierta de rocío, pasas las noches de invierno a oscuras? ¿No? Y entonces cuando lees este poema dices, enseguida me viene a memoria el Salmo 8.4, ¿no? Que somos los mortales para que pienses en nosotros, ¿no? Y el que más me interesaba, ¿no? Apocalipsis 3.20, que es un versículo que me encanta y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. No se lo he dicho, pero el título de la predicación es Amor pródigo. Amén. Amor pródigo porque entiendo que ese amor... Bueno, y luego lo desarrollaremos, ¿no? En el versículo en el último de Apocalipsis, dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz y me abre, como dice en Juan, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Y me encantó, hace poco que vi un vídeo de estos cortos de internet que hablaba sobre las ovejas rechazadas. No sé si lo han visto ustedes alguna vez. Hablaba sobre las ovejas rechazadas, dice que cuando nacen las ovejitas y hay casos en que la madre no reconoce al animalito por el olor. Y con los bebés también pasa, los bebés también reconocen a su madre por el olor. Pero hay casos de ovejas que la madre, por lo que sea, no los reconoce, ¿no? Y como no los reconoce, pues no los acepta. Entonces la madre pues los deja o los abandona, o si se los acercas, a veces hasta los patean y los matan, ¿no? O sea que es un tema complicado. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces el pastor tiene que interferir en esto, ¿no? Porque la realidad es que si el pastor no le da el alimento al cordero, el cordero moriría, ¿sabe? Entonces el pastor tiene que coger a ese animal y alimentarlo, darle el biberón, darle cariño, darle calor, darle pues todo lo que le daría a su madre, ¿no? Hasta que el cordero pues ya puede ser autosuficiente y entonces él solo ya puede volver al rebaño, ¿no? Y entonces cuando vuelve al rebaño es una cosa muy graciosa que cuando se acerca el pastor al rebaño, los primeros corderos en venir son los corderos rechazados. ¿Saben? Lo bonito es que esos corderos que habían sido rechazados por su madre tienen un vínculo especial con el pastor. ¿Amén? El resto de las ovejas también viene, pero se hace incluso emotivo el hecho que lo reconocen como algo más que un pastor, ¿no? Lo reconocen como un padre. Lo reconocen como un padre, pero también como un salvador y proveedor, sin ellos saberlo, de que que el pastor los ha alimentado, ¿no? Y les ha dado el cobijo, ¿no? Como un padre, pero también como salvador y proveedor, sin ellos saberlo. ¿Cuántos hijos del Padre están contentos de haber sido adoptados? ¿Amén? Vamos al punto número 1. Punto número 1. 2 hijos diferentes. ¿Cuán diferentes pueden llegar a ser nuestros hijos, verdad? Los que tienen más de un hijo. Amén. El primero me ha salido bueno, pero el segundo me ha salido regulinchi. La verdad que cada hijo es diferente, ¿no? Y las relaciones con el padre pues también son diferentes, ¿no? Y si hablamos de relaciones conflictivas por autonomasia entre padres y hijos, tenemos que hablar del hijo pródigo realmente, ¿no? Y entonces me gustaría hablar, ¿no? La parábola del hijo pródigo es lo que a todos nos ha sucedido con nuestros adolescentes en algún momento, ¿no? Si leemos en Lucas 15:1, en la Nueva Versión Internacional, nos adelanta hacia quién va dirigida esta parábola. Dice que había muchos recaudadores de impuestos y pecadores
que se acercaban a Jesús para oírle. El 2. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y entonces dice que él les contó la parábola, ¿no? Entonces damos un saltito y vamos al versículo 11 y leemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2 y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar de los cerdos. El trabajo soñado, ¿no? Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Pasamos. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Amén. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Y entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué pasaba? Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese, tu hijo, que ha despilfarrado su fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Amén. La mayoría de las interpretaciones de este mensaje muchas veces nos hemos centrado siempre en el hijo menor, ¿no? El hijo pródigo. Sin embargo, como hemos leído antes, Lucas cuenta que había dos grupos de personas. Había dos grupos de personas que habían venido a escuchar a Jesús. Primero eran los recaudadores de impuestos y los pecadores, que estas personas podrían corresponder con el hijo menor, ¿no? Que no mantenía las normas ni morales de la Biblia, ni mucho menos las reglas ceremoniales y de pureza de los religiosos judíos, ¿no? Al igual que el hermano, pues estas personas pues, se habían ido de casa a hacer su vida, ¿no? El segundo grupo eran fariseos y maestros de la ley que mantenían las leyes morales, estudiaban y obedecían la Escritura y adoraban fielmente y oraban con constancia. Pero la palabra también dice que murmuraban quejándose, recibe a pecadores e incluso come con ellos. En Oriente Medio, si te sientas con alguien a comer, estás aceptando a esa persona. Estás diciendo a todo el que te ve que apruebas a esa persona aún sin conocerla, ¿no?
Si nosotros aquí en España nos sentamos a comer con alguien, en principio es porque o le conocemos o porque le quieres conocer, ¿no? Yo recuerdo un restaurante de brasa que era muy económico cuando en la autovía de Lérida, ¿no? Yo soy conductor y ese restaurante tenía una caseta muy chiquitita, pero tenía un patio muy grande, claro. El restaurante en sí era muy chiquitito, pero había mucho sitio para aparcar. Y entonces, entre nosotros, entre los conductores no lo avisábamos porque era económico y era comida a la brasa, ¿no? Pero era un sitio tan chiquitito que a la hora de sentarte, tenías que sentarte donde hubiera hueco. O sea, no había mesas independientes, no, eran mesas, pero hasta que no las llenaban no paraban. Y tú te sentabas con un extraño, ¿no? ¿Y eso por qué lo dices? Pues porque estoy a dieta. Entonces estoy pensando todo el día en comer. ¿Sabes? Entonces dice la palabra que se acercaban a Jesús para escucharle y que había un poder de atracción, ¿no?, hacia Jesús. Algo inexplicable, ¿no?, como decía el hermano también, que tiene Jesús, que me dice que tengo que volver, que tengo que escucharle, ¿no? Pero estos fariseos legalistas estaban diciendo: esta clase de personas no son las que vienen a nuestros cultos. Esta clase de gente no son las que vienen a nuestros cultos. Unos versículos después, por ejemplo, Jesús le decía que qué hombre, si pierde una oveja, no deja las otras y va a buscarla, ¿no? O qué mujer, si pierde una moneda, no pone la casa patas arriba y la busca hasta encontrarla, ¿no? Lo esencial que entendemos, ¿no?, con todo esto que nos dice Jesús es que él mismo ofendía a los religiosos que cumplían las normas, pero intrigaba y atraía a los que estaban alejados de la religión y la moral, ¿no? Aquí tenemos dos versículos que son muy aclaradores de la manera de proceder de Jesús. Lucas 19:10 nos dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, a los que están perdidos. A los que están perdidos. Amén. Me gusta esta versión porque el verso lo trae al presente, ¿sabes? Porque todavía nos queda mucho a los que hablarles. Amén. Aleluya. Y también tenemos Marcos 2:17, que dice: al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En este versículo también, de nuevo, los fariseos estaban cuestionando también a Jesús, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo Jesús con todo esto a su iglesia contemporánea de aquí, de hoy en día? El tipo de personas atraídas por Jesús no siempre son las atraídas por la iglesia hoy en día. Lo diré otra vez. El tipo de personas atraídas por Jesús no siempre son las atraídas por la iglesia hoy en día, ni siquiera por las más innovadoras. ¿Amén? No siempre. Si nuestra manera de predicar y la práctica de nuestras congregaciones no producen el mismo efecto en las personas que producía Jesús, entonces no debemos estar proclamando el mismo mensaje que Jesús. ¿Amén? Punto número 2. Regresa al hogar. ¿Qué importancia no tiene el hogar? Mi mujer y yo estamos en un punto delicadito, porque las circunstancias de la vida nos han puesto en una situación no deseada, ¿no? En este país en el que estamos viviendo ahora mismo, nuestras autoridades, sean de derecha o sean de izquierda, no te lo está poniendo fácil, ¿no? Acceder a una vivienda en este país se está convirtiendo en una misión imposible, ¿no? Y mi mujer muchas veces me recuerda que el hogar no son las cuatro paredes, sino somos nosotros y el Padre en nosotros. ¿Amén? Él es nuestro lugar seguro. Pero en el hogar, como padres muchas veces nos cuesta entendernos con nuestros hijos, ¿no? Hablando del hijo pródigo. Atrás quedaron ya esos ratos de bailes con tu hija pequeña, ¿no? Que en el salón, que te ponías a bailar, sonaba música y te ponías a bailar en el salón, o íbamos en el coche, poníamos la radio y gritábamos. Yo, que estoy todo el día en la carretera, hay muchas veces que miras para los lados y ves gente que está cantando y gritando a voz en cuello, ¿no? Digo, como disfrutándolo, ¿no?
Pues esos ratos que yo te recuerdo, ¿no? Que mi hija cantando, ¿no? Y de repente llega un punto en que de la noche a la mañana pues ya no quieren estar contigo. Solo quieren estar en su habitación. Y si me puedo pirar, me piro, me abro. Porque encima hablamos otro idioma, ¿no? Yo soy de la generación del tío, tronco, coleguita. Pero es que ahora, no sé, no me entero de nada, ¿eh? Ahora, he buscado un poquito, porque ahora, por arte de magia, o somos boomers, generación X, o random, o somos aleatorios, inesperados, y sobre todo carecemos de random. Una de las explicaciones, sobre todo, es que carecemos de sentido para ellos. Somos random. Solo están pendientes de su crush y que no les hagan ghosting. A lo mejor tú dirías, hombre, pero explícame esto. Te diría, te lo explicaré cuando seas mayor, pero es que ya estamos out, ¿sabes? Estamos out, ¿no? Esto es una cosa que ha cambiado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que vengo a decir es que estar en la casa del padre, estar en la casa de sus padres, ya no es lo que quieren, ¿no? La parábola dice que el hijo menor se fue lejos después de pedirle su parte de la herencia, ¿no? Lo juntó todo, dice que lo juntó todo. Dice, en la palabra no lo dice, pero yo, conociendo a los adolescentes, porque he tenido en casa, ¿no? Lo juntó todo y yo creo que tendría que decirle algo así: me voy lejos de ti porque no te soporto, papá. Porque no te soporto, quiero hacer mi vida, deja de mangonearme. Cualquier frase de estas que dices, pero bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Dónde está mi niñita? ¿No? Y dice la palabra que se fue y se marchó y dejó al padre ahí con un pan de nas, como se dice aquí en Cataluña, ¿no? Eso fue porque no pasó en España. Eso pasó allí en Arabia, pero esto pasa en España. Bueno, le digo yo a mi madre, porque en mi casa el dinero lo llevaba mi madre. Le digo yo a mi madre, mamá, dame mi parte porque me voy a ir. Y sí me voy a ir, sí. Me voy, sí. Del guantazo me voy al hospital. Del guantazo que me da, vamos, me suelta, vamos, oigo borroso. Oigo borroso después, ¿no? Pero aparte de lo feo de la situación de pedir la herencia cuando aún está vivo el padre, ¿no? El hijo... queda reflejado que el hijo quería las cosas del padre, pero no quería al padre, ¿no? Le estaba pidiendo a su padre que rompiera su negocio, que rompiera su vida, su tranquilidad de una vida trabajada para darle su parte por la que ni siquiera dice que hubiera trabajado todavía. Y el padre coge y lo hace. Por amor a su hijo, coge y lo hace. Pero dice la palabra que el padre siempre mantiene su afecto por su hijo y soporta la agonía de su marcha con la esperanza de que recapacite, ¿no? ¿Cuántos padres de aquí presentes han dicho a sus hijos, te estás equivocando, te estás equivocando? Muchos, ¿no? Podéis levantar la mano, te estás equivocando, ¿eh? Pero no nos hacen caso. ¿Por qué? Porque se fue y lo malgastó y dice que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Y si hay una frase que yo creo que más disfrutaba mi madre al decirme es, te lo dije, ya te lo dije, ¿no? Entiendes que nuestro padre ya sabía que nos íbamos a equivocar. Aquí el padre también sabía que se iba a equivocar, ¿no? Si volvemos otra vez al versículo 7 de Lucas 15... al 17, bueno, no os preocupéis. Dice que en el verso 17 dice que volviendo en sí, dígalo conmigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? ¿No? Y entonces en el verso 18 el muchacho empieza su plan, su estrategia, ¿no? Empieza a trazar su plan. Bueno, me levantaré
e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? El muchacho, elucubrando en su cabeza, puede ser que esto me salga mal y ya no pueda volver, incluso me diga que me vaya mi padre y que no vuelva, ¿no? Pero entonces le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros, ¿saben? Que me haga como uno de sus jornaleros. Así, si me dice que le devuelva todo el dinero, pues le puedo decir que trabajaré para pagárselo, ¿no? Yo creo que tuvo que ser una cosa así parecida, ¿no? Dicen que el hambre agudiza el ingenio. Esto es un claro ejemplo, ¿no? En el verso 20, por ejemplo, dice, imagino yo que cuando, después de pensarlo bien y pensárselo mucho, cogió valor al final, y entonces dice que se levantó, en el verso 20, y se levantó y se fue hacia su padre, y dice que en cuanto lo vio su padre, fue movido a misericordia. Así somos los padres. No vemos al niño en toda la semana, pero te llama y te dice, tomamos un café. Digo, vamos. Los padres somos así, ¿no? Y entonces, dice, en cuanto lo vio su padre, fue movido a misericordia. En cuanto lo vio volver a casa, en cuanto vio que su hijo volvía de sus malos caminos, ya corrió hacia donde estaba él, ¿no? Viendo su manera de actuar, ¿no? Yo creo que como padre estaría intercediendo, ¿no? Como dice el versículo. Estaría intercediendo con todas sus fuerzas, ¿no? Señor, por favor, que recapaciten todos estos hijos que se han marchado, ¿no? Después de haber pasado la vergüenza de lo que le hizo su hijo, le dio igual y salió corriendo. Me imagino, yo no sé ustedes, pero yo a la que puedo estar en casa me pongo el chándal. Pero entonces no era así. Iban con sus túnicas. Yo me imagino a ese hombre cogiendo ahí la túnica y claro, porque eso encima era pomposo, ¿sabes? Que dice que esos van con las túnicas y tiene que coger toda la túnica y salir corriendo. Estaba mal visto que un hombre de esa posición saliera corriendo. Los niños, vale, pero un hombre de esa posición corriendo y echando a correr sin importarle quién estuviera mirando. Se pone a correr el hombre sin importarle quién mire. Y dice la palabra que se echó sobre su cuello y que le besó efusivamente, ¿no? Y el hijo quería darle su plan de pago, el hijo lo tenía todo planeado y le quería dar su plan de pago a plazos que tenía programado, pero el padre no necesitaba nada. Y le dijo, ¿no? En el verso 22, sacad deprisa el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Y traed el becerro engordado y matadlo y hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cada vez que un hijo que se ha ido vuelve a la casa del Señor, hay fiesta. Cada vez que sale una persona aquí adelante a aceptar al Señor, hacemos fiesta. ¿Cuándo dice el Señor que hay fiesta? En ese momento. Justo en ese momento es cuando hay que hacer fiesta. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. El hermano menor sabía que había comida de sobra y provisión de sobra, pero cuando llega el padre se encuentra con que también hay gracia y misericordia de sobra. Hasta el día de hoy hay gracia y misericordia hasta el día de hoy. O sea, no se ha acabado la misericordia, no se ha acabado la gracia de Dios. En cualquier momento podemos venir a Él, amén. Antes de poder decirle prácticamente nada al Padre, su amor ya estaba cubriendo su pecado. El amor del Padre ya estaba cubriendo su pecado, su vergüenza, su desnudez, con las ropas que solo podían ser del Padre. Todos fuimos en algún momento un hermano menor en algún tiempo, ¿no? Apartarnos de nuestro Padre es el mayor error, pero a tu decisión, cuando veas que la provisión del Padre está a tu disposición, cuando tu anhelo sea volver a casa, recuerda estas órdenes que el Padre dio. Vestidlo. Lo primero que dice el Padre es vestidlo. Y te lo digo ¿por qué? Porque cuando tú vienes de nuevo a casa del Padre, el enemigo va a estar acusándote. ¿Sabes? El enemigo te va a estar diciendo no eres digno. Pero cuando el enemigo venga y te acuse y necesita recordarle he sido vestido. Estoy vestido. Amén.
¿Cuántos pueden decirlo? Estoy vestido. Estoy vestido. Me he equivocado, ¿pero qué? Estoy vestido. Tengo inseguridades, ¿pero qué? Estoy vestido. Tengo problemas, pero estoy vestido. Ni siquiera lo merezco, pero estoy vestido. Estoy vestido por mi Padre, que es Cristo. Estoy cubierto por el amor del Padre y su amor y su aceptación hacia mí son totalmente gratuitos. No tengo que hacer nada, solo venir. Amén. Y cuando decimos que el Padre lo vistió es literal, porque Él ya no tenía nada en esa casa. Él cogió todas sus cosas y se fue. O sea, en el momento que el Padre dijo vestidlo y darle otra vez los privilegios de ser mi hijo, ¿de quién era? ¿De quién era todo eso? Todo eso era del Padre. Ese vestido lo ponía el Padre. Amén. Cuando decimos que lo vistió era literal, porque Él ya no tenía nada. Cuando el Padre dice traed el mejor vestido, tenía que ser suyo, porque no había un armario del hijo lleno en ningún lado. O sea, si miramos en lo que quiere decir pródigo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no quiere decir caprichoso o rebelde, ¿no? Yo pensaba que era eso, ¿no? Sino dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles sin medida ni razón. O sea, hasta que no pueda gastar más. Este término, si este término se le aplicaba al hijo que era rebelde, este término, les digo yo que también es apropiado para describir a su padre. ¿Cómo? Este término de pródigo, ¿saben? También es apropiado para el padre, ya que la bienvenida del padre era literalmente excesiva. Era excesiva, y un desperdicio, ya que el padre se niega a tener en cuenta o calcular el coste del pecado del hijo. En ningún momento se pone a calcular, ¿no? Ni se pone a pensar todo lo que le había dado, ni esto lo vas a tener que devolver. No, él simplemente vuelve a entrar, ¿no? Pablo escribe en 2 Corintios 5:19, escribe esto. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. No tomando en cuenta nuestras transgresiones. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no tomaba en cuenta ninguno de nuestros pecados. Amén. Jesús nos enseña al Dios que lo entregó o que lo gastó todo, lo más preciado que tenía, nuestro Dios, y que es pródigo con nosotros, sus hijos. Amén. La gracia desmesurada de Dios es nuestra mayor esperanza de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero llega la hora de la cuenta. Punto número 3. Alguien tiene que pagar. Después de todo lo sucedido, alguien tiene que pagar. Aquí entra en escena el hermano mayor. Que nadie se equivoque. Lo que había hecho el hermano menor era una deshonra para la familia y para el mismo padre. Hay un perjuicio ocasionado que alguien tenía que asumir. Cuando se divide la herencia y le dan a cada uno su parte, esa parte que se ha malgastado se ha perdido. Pero ahora el padre vuelve a aceptar de nuevo como hijo al hermano menor. Entonces, si eres hijo, tienes derechos de hijo. Entonces, lo que haya quedado de riqueza del padre de nuevo, hay que partirlo. ¿La riqueza del padre hay que partirla otra vez? La riqueza familiar, ahora muy reducida porque ya se partió, ¿no? Es inadmisible para el hijo mayor. La riqueza del padre es inadmisible ahora. Cuando se entera el hermano mayor estaba trabajando en el campo. El trabajo en el campo es un trabajo muy duro. Y se tiene que enterar por los criados que su hermano había vuelto. Y que su padre, por su cuenta, había hecho matar el becerro engordado. Yo creo que diría, yo soy el último en enterarme de todo aquí. Soy el último mono aquí. Estoy aquí trabajando, a mí nadie me cuenta nada, nadie me dice nada. Muchas veces, como hijo lo hemos dicho, pero ¿yo qué pasa? Que yo no soy hijo. Yo muchas veces, mis padres me han dicho, es que me había pasado, había estado malo, estuvimos en el hospital. Digo, hombre,
no me habéis dicho nada. Soy el último en enterarme siempre, ¿sabes? Estas cosas pasan, ¿no? Soy el último en enterarme. En el versículo 29, por ejemplo, el hijo mayor confronta a su padre por sus decisiones, ¿no? A mí no me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Y este, tu hijo, ¿no? Ya encima, hablando ya despectivamente de su hermano, ¿no? Y este que ha malgastado tus bienes con prostitutas, rameras, ¿has hecho matar el becerro gordo? El hermano mayor está haciendo cuentas. Si se dedican a la ganadería y a la agricultura, los mejores animales son para vender, ¿no? Digo yo. No, tú no vas a vender al más flaquillo. Venderás al que mejor tienes, que te dará más dinero, ¿no? ¿No están de acuerdo? Porque son los que aportan más dinerito. Estamos en Cataluña. Escolta. Y yo creo que el hijo mayor diría, me he matado a trabajar y he ganado todo lo que he recibido, pero mi hermano no ha hecho nada para ganar algo. Ciertamente merece que le expulsen y aún así le agasajas con riquezas. ¿Dónde está la justicia ahí? ¿No? Entonces el hijo hace referencia a su trayectoria. Nunca te he desobedecido, así que yo tengo derechos. Efesios 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Algunos hemos cometido y seguimos cometiendo el error de pensar que todo el amor que hemos recibido del Padre depende de lo que hemos trabajado en su obra. Corintios dice, si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me aprovecha. O sea, si no tienes amor en lo que haces, es que no te vale para nada. Puedes llevar a... Yo llevo 40 años, bueno, 49, que nací en la iglesia ya. Yo llevo 49 años en la iglesia, pero si no tengo amor, dice el Señor que de nada me vale. Puedo estar aquí en la alabanza, puedo estar en una célula, puedo estar en muchas cosas, pero si yo no tengo amor en lo que hago, ni para quién lo hago, es que dice el Señor que no vale para nada. Yo le digo una cosa, hermano, y esto me gustaría que cada uno lo pensara. Yo le digo una cosa sinceramente, si se hubiera marchado mi hermano pequeño y no supiéramos nada de él, mi padre me hubiera enviado a buscarle. Ahora pensamos cada uno en nuestra familia. Si usted tiene su padre y eran más de hermanos, usted lo sabe. Ahora los tiempos de ahora vamos todos con el móvil y estamos todos localizables y en cualquier momento nos podemos llamar. Pero hace unos años no sé, bueno, y aquí ni te digo, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo era pequeño y mis hermanas eran pequeñas también y no estaban. ¿Dónde está tu hermana? ¿Sabes dónde está tu hermana? No sé dónde está. Estará en el parque, ¿sabes? Y mi padre me decía, pues ves a por ella. Y tenías que coger tú y ir a por... Y tú como hermano mayor tenías que coger e ir a por tu hermano. Pero hay una respuesta que identifica mucho a la raza humana, ¿no? Desde los principios. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Pero nosotros no podíamos salvarle, ¿no? Porque no entendemos que nosotros también estamos alejados del Señor. Tanto o más que el hermano pequeño. El hermano mayor tenía que haber ido en busca de su hermano, pero no podía perdonar a su hermano. Él no perdonaba lo que había hecho el hermano. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Si ya hubo uno, el único, que murió para salvarme, para perdonarme. Si ya había uno que murió por nosotros para salvarnos y perdonarnos, ¿quién soy yo para decir que no te perdono? Si Dios te perdona y encima da su vida por ti, ¿quién soy yo para no perdonarte? ¿Cómo me puedo permitir ese lujo de no perdonarte, no? ¿Acaso veo insuficiente ese sacrificio? ¿Acaso puedo yo banalizar tanto sufrimiento como sufrió el Señor y no perdonar? Dice la historia que el padre tiene que invitar a cada uno de ellos a entrar al festín, al banquete de su amor, ¿no? Porque él lo hace todo con amor. A uno porque ya no se sentía hijo y por su pecado, y al otro porque se sentía igual que el padre.
Uno no se sentía hijo, y entonces buscaba estrategias para poder quedarse con el padre, ¿no? de pago, pero es que el hijo mayor yo creo que se sentía como el padre, a la misma altura que el padre, ¿saben? Por todo lo que había hecho, por todo lo que yo me merezco, ¿no? Por su trayectoria, porque te sirvo fielmente, tienes que tener en cuenta mi opinión. Así que hoy realmente no hay un solo hijo perdido, hay dos. Pero al final de la parábola, el narrador de la historia, que es Jesús, deja a propósito al hermano mayor distanciado del padre. Si os fijáis, la historia no termina, o sea, queda como con un final abierto, ¿no? Que dices, el hijo malo entra en el banquete, pero el hijo bueno no. O sea, el hijo malo, el que se había ido por ahí, entra en el banquete y el hijo bueno, el que estaba con él, no, porque el mayor no entra. Él mismo dice, nunca te he desobedecido. Nunca te he desobedecido. El hermano mayor no pierde el amor del padre a pesar de todo lo que hace, al igual que el menor, ¿no? No son sus pecados o sus fallos los que se interponen entre él y su padre, sino su orgullo el que le impide compartir el banquete con su padre. El no perdonar a su hermano le impide compartir el banquete con su padre. El hijo mayor sabía que tenía el amor del padre, pero su idílica vida de servicio en su obra le decía que no necesitaba un salvador. ¿Se han fijado? Ya que él hacía todo lo que tenía que hacer. Somos maestros de la ley. Somos fariseos. ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que más quería el hijo menor en la vida? Al hijo menor le fastidiaba tener que compartir los bienes del padre bajo la supervisión del padre. ¿Sabe? Él quería vivir su vida, gastárselo en lo que él quisiera y tener esa libertad, ¿no? Pero ¿qué quería el hijo mayor? Si reflexionas te darás cuenta que quería hacer lo mismo, que quería lo mismo. Ninguno de los dos hijos amaba al padre, solo querían usarle para sus fines egoístas y no amarle, ni disfrutar de él, ni servirle por amor a él. ¿Amén? Servirle por amor a él es el detonante de todo. Lo que sucede al final es que uno se da cuenta de su error y el otro no. Mateo 21:31 dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Yo me pregunto, cuando lleguemos al cielo, el otro día estaba con motivo de la Semana Santa, pusieron la Pasión de Cristo, ¿no? en la tele. Y cuando lleguemos al cielo y nos encontremos al ladrón que crucificaron al lado de Jesús, ¿sabes? Un ladrón. Era un ladrón. Un ladrón que lo crucificaban por ser ladrón. Lo estaban crucificando porque era ladrón. ¿Sabes? Lo pillarían en el mismo momento y cogieron y lo crucificaron. Y justamente dice que sí, yo estoy pagando por lo que hice, pero tú, le dice al Señor, tú eres inocente. ¿Sabes? Pues fíjate tú, cuando nosotros lleguemos al cielo y veamos a aquel hombre allí, ¿qué le vas a decir? ¿Y tú qué haces aquí? Si tú eres un ladrón, tú eres un mangui. ¿Sabes? Y entonces cuando el ladrón coge y te diga, el que crucificaron en medio me dijo que podía venir. ¿Sabes? El que crucificaron en medio me dijo que podía venir. Pablo escribe a los Corintios el amor pródigo que siente Jesús por nosotros, ¿no? Segunda de Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser rico. Pablo, ¿qué les está diciendo? Pensad en el alto coste de su gracia. ¿Hasta qué? Hasta que queráis dar como Él dio. ¿Amén? ¿Cómo entender? ¿Cómo actuar? ¿Cómo agradarte? ¿Qué es lo que más quiero, Señor? Pues volvemos al principio. Ya casi es hora.
Ya casi es la hora, ¿eh? ¿Qué hora? La hora de cenar. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de lo más íntimo que tienes. ¿Qué es lo más íntimo que tú tienes? Tu corazón, ¿no? ¿Qué es sobre todo la cosa guardada, dice el Señor, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Saben? Donde está tu corazón, otro versículo dice, está tu tesoro. ¿No? En la intimidad, cuando seamos amigos y confíes en mí, dice el Señor, te explicaré todo lo que Dios me ha revelado para vosotros. Amén. ¿Queremos una intimidad con Dios? Peleamos y peleamos por conseguir un resultado deseado. Si no lo consigues, bien. Si lo consigues, bien. Has tenido fe. Si no lo consigues, me enfado porque yo he tenido fe y me lo merecía y me enfado, ¿no? Fe no es confiar en el resultado. Fe es confiar en una persona. Da igual lo que te suceda. Da igual lo que pase. Fe no es que te salgan las cosas como tú quieres. Fe es que tú confíes en el Señor y ya está. Y pase lo que pase. Amén.